Quédense ahí para yo tomarle una, por favor. Okay. Pero yo tengo que estar en esta foto también. Claro. Me importa mucho que usted pueda ver ese centro que está hecho a la memoria de Jaime Colson, quien fue... Apreciaciones tan firmes es muy difícil, es muy difícil. Estamos trabajando para el futuro, pero de desgracia, el fallecimiento de nuestro hermano Vicente Pimentel, pues lo lleva a adelantar los planes que teníamos. Por ejemplo, esta es la primera actividad de este año. La segunda será un foro en el Colegio de La Salle, donde él fue profesor y maestro de una gran cantidad de personas en nuestro país. El señor Miguel Escala, parte de esta fundación, pues está ocupando esa situación. Y el tercer evento será en diciembre, la puesta en circulación del libro de Vicente Pimentel en su país. Por lo menos ese es el nombre que yo he buscado. Después los especialistas le pondrán un nombre como entiendan. Pero ese libro va a tener una cantidad de obras y queremos también que en ese orden conseguir que las personas que tienen obra de Vicente Pimentel nos permitan, con sus créditos correspondientes, pues incluir las obras. Yo creo que, bueno, hablar de Vicente, solamente voy a poner un ejemplo de nuestra amistad. En el 1967 yo realicé la primera exposición colectiva en el barrio Mejoramiento Social de un club, Tito Marte, del cual yo era presidente, y Ramón Oviedo el vicepresidente. En la casa de Praventós y de Jaime Colson organizamos esa exposición. Luego hicimos otra colectiva en el ayuntamiento y de ahí salió la solicitud de los principales pintores de hacer la primera bienal de la ciudad de Santo Domingo. Como son las cosas en nuestro país, pues las cosas no se dan a difundir. En estos días, Abril Peralta encontró en el libro de Janet Miller sobre Iván Tovar, un artículo de María Ugarte presentando lo que fue esa bienal y diciendo que la bienal más democrática, más responsable que se había hecho con dos jurados, uno de calificación y otro de admisión. Tuvimos problemas porque Jaime Colson era el presidente de la comisión de admisión y sacó muchísima gente. Como ustedes saben cómo era don Jaime. Bueno, pues eso es parte de nuestro trabajo, no se pudo terminar. El primer lugar lo ganó en pintura Papo Peña, en dibujo Vicente y Domingo Lí quedó en tercero y Germán Hernández Ortega en tercero. Domingo Lí segundo, pero tercero. En pintura lo ganó Papo Peña, perdón, segundo Gilberto y tercero Cándido Vidó. Esa fue de la gente que participaron. Entonces, ahora nuestra misión es la de a ese amigo que hace 10 años me invitó a celebrarme los 70 años de cumplir en el 2013 a París, en su taller, con una comida, con mi esposa, mis hijos y la nuera, un hombre que no permitía que nadie fuera ahí a su sitio, pero esa fue nuestra gran amistad. Y por eso ustedes ven obras de él, en la mayoría donadas por él y obligándonos casi a eso. Tiene dos obras grandes, una se llama El Jardín de Venecia, mi esposa se llama Venecia, y el otro Primavera de Venecia, hecha para mi esposo. Esa es la amistad
que ustedes ven en esta parte. Entonces, esta misión de la función de la MOVIPI es que este año tenemos 3 actividades, pero el año que viene haremos un foro en cada una de las provincias del país. Y también trabajaremos llevando el nombre de Vicente y su éxito a la escuela para niños pobres y demostrar que se puede llegar en el mundo al éxito más grande sin necesidad de dembow, ni de mala palabra, ni de cosas nuevas, sino con nuevos valores. Yo simplemente, me perdonan que haya tomado tanto tiempo, pero como tenía que presentar la fundación, no se conocía. Sí quiero decir que hoy he encontrado un párrafo sumamente importante para nuestra fundación que será colgado en cada uno de los salones que hay, y es un trabajo, el título de una obra del gran intelectual Cuchi Elías, que dice: Vicente Pimentel, arrastra tu gran gloria al infinito, nosotros en República Dominicana no la merecemos. Gracias por estas palabras que nos estimulan a seguir promoviendo la obra de ese gran artista que llegó a lo más alto en Francia, en Japón y en otros países de Europa, aunque aquí todavía no es tan conocido. Así que gracias a todos los que han asistido, nos sentimos altamente comprometidos con de ahora en adelante trabajar precisamente en promover la obra de Vicente Pimentel. Gracias. Don Andrés Van der Horst, creador, motivador de... Mucho estar aquí esta tarde y frente a una presencia pública que representa per se todo lo que la obra de Vicente Pimentel va a necesitar para que realmente, tal como lo está organizando la Fundación Vicente Pimentel, dirigida por el señor Van der Horst, para que esa obra tan específica pueda por fin, ¿verdad?, ocurrencias del destino, pueda por fin, después de su partida, ser presentada en República Dominicana, conocida, estudiada, ¿verdad?, difundida. Me place agradecer la presencia de Su Excelencia, Monsieur Éric Fournier, que es increíble decirlo, pero es así. La primera vez que don Éric Fournier, embajador de Francia, empezó a recibir personalidades y personas como es, ¿verdad?, lo que suele hacer un embajador, me asombré muchísimo de que me hablara en el primer encuentro de Vicente Pimentel. Pero más adelante, hablando de la obra de Pimentel, con el fallecimiento de Vicente, él tuvo la generosidad con su esposa de mandarme una foto de la esposa de Florence Michaud, que sería la esposa del señor embajador, hoy día embajador en República Dominicana, de Vicente y de Florence Michaud, como si hubiese, ¿verdad?, un señalamiento del camino. Pero lo que quiero decir hoy aquí es que yo he conocido a Vicente Pimentel en París, en Francia, en el 79-80, y lo he conocido desde la perspectiva de su taller. Y lo que puedo decir hoy es que lo que más me impresionó es la actitud intelectual
la actitud artística de la importancia del taller para Vicente. Vicente vivía en ese taller. Vicente en el fondo del taller tenía un piano. Vicente trabajaba constantemente, permanentemente, y había que tomar citas específicas en el momento en el que él estaba disponible para recibir. Y esa disponibilidad correspondía a ese momento excepcional que él ofrecía a quien recibía. Y tuve la suerte de vivir momentos, y siempre eran los jueves. Lo he dicho, lo he escrito en algún artículo, él en el 13 y yo vivía en el 11 y cruzaba el puente de Bercy hasta llegar a Tolbiac y llegar au Frigo. Y lo que más me maravilló del trabajo de Vicente era su reflexión filosófica y a la vez espiritual con la esencia misma de la tierra. La esencia misma de la tierra que él trabajaba de una manera tan especial, tan peculiar, a través de pigmentos que él encontraba en el sur de Francia, en Lescaut o en otras regiones, y que él trabajaba dentro de sus composiciones. Pero hay algo también que me encantaba en él: la elegancia dentro de una humildad extraordinaria. Yo he visto en su taller personalidades como la esposa del expresidente Pompidou, como Lise Toubon, pero también lo he visto recibiendo escuelas, grupos de niños de 12 a 15 niños, y con qué maestría didáctica y con qué atención y con qué generosidad se entregaba a esos niños y les decía: tu vois la ligne, c'est important, tú ves la línea, es algo importante. Y trabajaba con ellos. Y algo que me tocó muchísimo, mucho me tocó, es que él vivía su arte fuera, absolutamente fuera, de todo nivel de la especulación y del éxito. Él trabajaba su arte le daba un resultado. Y lo que más me conmovía era la manera del tratamiento a quien visitaba su taller. He tenido la suerte de tener su confianza y de acompañarlo en muchos momentos que él recibía a coleccionistas. Y el trato que llevaba Vicente era primero recibir, presentar la obra, hablar de la obra, y nunca, nunca en uno de esos encuentros se hablaba de precio, sino que uno quedaba en contacto. Conocía a sus galeristas de la Galería Keller y conocía a sus coleccionistas, los Nocera, y ellos mismos decían la elegancia de Vicente en relación al mercado de su obra. Y usted lo sabe, don Andrés, un hombre de una reserva y una prudencia extraordinaria. Dando a Vicente. Tuve la dicha de conocerlo antes que Delia, porque yo llegué a Marseille, a la Escuela de Arte de Limini, en 1973, justo cuando
terminaba el primer periodo de Vicente Pimentel en Francia. Y ambos habíamos obtenido becas del gobierno francés para realizar estudios de especialización en pintura. Y fuimos asignados a la misma escuela. Antes que nosotros había estado allí un escultor, Joaquín Ciprián. Entonces tenía yo las indicaciones de la embajada de que Vicente todavía estaría allí cuando yo llegara y que por favor tratara de conocerlo, que él me iba a ayudar. Ni corta ni perezosa eso hice. Y realmente Vicente me acogió, me abrió los brazos y fue mi guía en esos primeros días. Me enseñó la escuela, me hizo conocer a los profesores, me llevó a Marseille a conocer el lugar donde se podían comprar los materiales de arte, y nada más y nada menos que me llevó a la tienda a comprar mi primer abrigo de invierno. Entonces, realmente fueron unas vivencias extraordinarias. Una lástima que Vicente ya debía retornar a República Dominicana. En ese momento lo recuerdo siempre, como decía Deli, elegante, con un sombrero hermoso, con un sombrero negro grande. Y la gran sorpresa para mí fue que 2 años más tarde encontré de nuevo a Vicente allá, esta vez en compañía de Alonso Cuevas. A partir de entonces mantuvimos una relación muy estrecha. Y al igual que Delia, cada vez que yo visitaba París era obligado esa llamada. Y me recibía como si no hubiese transcurrido el tiempo. Ese lugar de Frigo, que realmente un espacio mágico, un espacio dedicado del gobierno francés a artistas, en París, al lado del Sena, frente a la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional, donde él compartía con artistas prominentes de otras partes del mundo. Recuerdo que en nuestra visita a su taller nos presentó a un artista africano importantísimo. Y ciertamente recuerdo también cómo con una gran ilusión me mostró, o nos mostró, porque en ese momento estaba acompañada de mi esposo, Miguel Ángel, la maqueta del libro que él estaba diseñando sobre su trabajo, especialmente sobre su trabajo en Europa. Una maqueta con una pulcritud exquisita. Le pregunté, al ver la calidad de las fotografías, que quién las había hecho, y él me dijo que él mismo había hecho la fotografía. Y traigo esto a colación porque en el escrito mencionado de Cuchi Elías, precisamente él mantiene que Vicente Pimentel, además de gran pintor y dibujante, fue un excelente fotógrafo. Eso es algo que tenemos la tarea de investigar y de conocer esa proyección en otra expresión visual. Entonces, realmente los recuerdos son muchos, pero yo quiero aprovechar este espacio para que no quede aquí, solo en palabras que vuelan. Yo pienso, y no es mi costumbre, pero teniendo en cuenta que tenemos aquí al viceministro de Patrimonio, que sé que ha venido como admirador de Vicente Pimentel, quiero realmente compartir la inquietud de que estos artistas nuestros que se van yendo, de alguna manera en el ministerio se debe crear un programa de memoria de nuestros artistas, porque solo así vamos a mantener vivo su presencia,
su trayectoria y su legado. Entonces, como se ha dicho, es muy triste reconocer que Vicente Pimentel es, vamos a decirlo, desconocido en República Dominicana. Usted pregunta a los artistas nuevos, emergentes, ¿quién es Vicente Pimentel? Y no saben quién es, ¿no? A pesar de que fue profesor en la Escuela Nacional en ese momento de Bellas Artes, que fue profesor en la Escuela de Artes de APEC, fue profesor en el Colegio La Salle, fue profesor en la Escuela de Artes de APEC, fue profesor en la Escuela de Cándido Vidó. Pero además de eso, un artista que obtuvo grandes reconocimientos en eventos importantes de nuestro país, pero además con una obra y una proyección internacional que pocos artistas han logrado hasta hoy. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo la asumo, mantener su memoria. Todos debemos trabajar en ese sentido. Y no solo Vicente nos convoca hoy, pero tenemos el caso de Freddy Rodríguez, que falleció el año pasado, también desconocido en nuestro país, y tantos otros. A los artistas, colegas, los panelistas, quiero decir que yo no fui compañero, yo fui discípulo de Vicente, antes de haber estado en las clases de Jaime Colson. Y quien me lleva a mí a la casa de Colson es Vicente. Luego él fue profesor mío. Vicente tenía lo que se puede decir un alma hermosa. De esas que lo dan todo como un buen romántico a cambio de nada. Por eso fue un gran educador. Tenía principios, educación hogareña, aunque de familia humilde, para no decir pobre, porque yo recuerdo el taller de Vicente en la calle Pimentel, que siempre le decía, tú tienes una calle, ¿no? Es la calle que tiene tu apellido. En la calle Pimentel, lo que no recuerdo el número, quizá Andrés lo recuerda, y en el patio él tenía su tallercito que apenas tenía 3 metros por 3 metros, donde Alonso Cuevas, que además de esto, Alonso pintó un retrato de su madre, el cual él adoraba y lo tenía colocado en la sala de su casa. Y pintó un retrato de Vicente. O sea que le hizo par de obras a ellos, ¿no? O sea, a la familia. Otra cosa que siempre tengo en mi memoria, aparte de darle la gracia, como esto es un conversatorio, ¿no?, a la Fundación Museo Jaime Colson en el nombre de Andrés Van der Holt, recuerdo un retrato que Vicente le había pintado a Colson. Ese retrato estaba detrás de su cama como un símbolo de que había un aprecio profundo por esa obra. Le dije al señor Leclerc el día pasado que debería investigarse por dónde anda eso, porque si se está haciendo un libro, esa es una obra que debe estar en ese libro, como también las obras de Alonso Cuevas, que tienen una referencia, un punto de contacto con su familia. Especial, porque este hombre es la única razón por mí de trabajar aquí. Cuando fuimos con Vicente Pimentel en París,
con un artista de Nueva Zelanda y en otra de Australia. Los tres artistas fueron muy fuertes, muy dinámicos, impresionantes. Y a este tiempo fue diplomático en Irán, pero pienso en el futuro vamos a hacer cosas con este artista. Y entonces no es una pregunta, es una instrucción, por favor. Yo quiero una exposición de Vicente Pimentel el año que viene.